Muy bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Vamos a leer pues 4 versículos. Versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los traían. Y viéndolo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje, en el Evangelio de Marcos, estuvimos viendo pues la enseñanza del Señor Jesús acerca del divorcio. Y bueno, estuvimos viendo cómo el Señor Jesús rechazaba aquella visión, ¿no?, que pensaba en los días de los judíos, como también en el día de hoy, ¿no?, que el divorcio se puede hacer por cualquier causa, ¿no?, que fuera legítimo hacerlo por cualquier tipo de causa. Y decía que esto es así, la razón de ello es porque no era el diseño original de Dios en la creación, ¿no? Al principio no fue así, dijo el Señor Jesús. Bien, pues aunque evidentemente no podemos entrar en detalle, pero podemos añadir incluso 2 razones más rápidamente, ¿no?, del por qué el divorcio es contrario a la voluntad de Dios. En primer lugar, porque el matrimonio es una imagen viva, es un espejo, podríamos decir, de la unión de Cristo con su Iglesia, tal como vemos sobre todo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. En el versículo 31 y 32, el apóstol Pablo llega a decir pues esto. Dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es la palabra de la institución del matrimonio en Génesis, capítulo 2, y añade: este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la Iglesia. Entonces la relación y la unión y la fidelidad del marido con la mujer, de la mujer con el marido, es una imagen viva de esta relación también de Cristo y la Iglesia. Y la segunda razón, pues también es por el bien de los hijos en el matrimonio. Los hijos, cuando hay un divorcio, pues un divorcio, pues no voy a decir todos sufren. Hay algunos que a veces cuando abandonan el hogar o hay adulterio y se van con otros, pues no son los que lo sufren, ¿no?, sino que infligen el daño. Hay otros que lo sufren, pero quien más sufre en divorcios sin duda son los más pequeños. Y esto es lo que tampoco se tiene en cuenta cuando se liberaliza completamente la cuestión del divorcio, como en el día de hoy es. Entonces, por su bien, por su estabilidad emocional y para que ellos suban bien en la vida, para que les vaya a ir bien también en la vida, para que tengan también pues seguridad en cuanto a ellos mismos se casen y quieran tener una familia. Por todo esto pues no hay que divorciarse. Entonces todo esto acerca del divorcio, ya he dicho, lo vimos la última vez, ¿no? Y si hago ahora alusión a esto, no es por ser redundante, no es por ser pesado, sino porque creo que sirve para introducir el texto y el mensaje de hoy. Porque, quedándonos con lo último que hemos visto, ¿no?, la razón para no divorciarse a causa de los niños, ¿no?
Bien, pues decididamente vemos que hay una relación, ¿no?, entre esto y entre lo que hemos, el pasaje acerca del divorcio y lo que sigue a continuación, esta bendición a los niños, ¿no?, y esta bendición a los niños por parte de Jesús. A esta enseñanza acerca del divorcio sigue este pasaje acerca de la bendición de Jesús, y que uno esté al lado de otro no es casualidad. Ya mismo se nos está, digamos, sugiriendo esta relación. Entonces, bien, en este pasaje que hemos leído, estos pocos versículos, ¿no?, digamos, en resumidas cuentas, lo principal que podemos sacar es el lugar de honor, que tienen los niños en el reino de Dios. El lugar de honor que tienen ante Dios y que tienen que tener también entre nosotros. ¿Y por qué entonces este lugar de honor? Pues porque ellos también son una imagen viva. Una imagen viva, de la misma manera que el matrimonio es una imagen viva de la unión de Cristo y su Iglesia. Aquí los niños se nos presentan como una imagen viva. ¿De qué? Pues de aquellos que entran en el reino de Dios. En el versículo 15 se nos dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, vemos, como un niño. Entonces los niños están presentados como esta imagen viva de aquellos que entran en el reino de Dios, de los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, vamos entonces a intentar considerar estos versículos, este pasaje. Vamos a ver pues este lugar de honor, y lo vamos a ver pues en las dos partes principales de este pasaje. La primera, pues que está relacionada con esa demanda, esa petición de bendición a los niños y el rechazo de los discípulos. Y por otra parte, pues la respuesta que da Jesús, una respuesta doble en los versículos 14 y 15, ¿no? Entonces, pues comenzamos pues con esta demanda de bendición en el versículo 13, cuando dice que le traían niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los traían, ¿no? Entonces vemos, los traía para que los tocara, y traía que, en el versículo 16 se nos da también el detalle que, tomándolo en brazos, ponía las manos encima de ellos. Había esa imposición de manos, ¿no?, encima de ellos, y al final los bendecía. Poniendo las manos encima de ellos, los bendecía. Entonces los que los traían seguramente serían los padres. Y en cuanto a los niños, nos podemos preguntar, ¿serán niños grandes, serán niños pequeñitos, no? Entonces, la palabra que aquí se utiliza, y también en el Evangelio de Mateo es lo mismo, ¿no?, epaidía, puede significar tanto desde bebé hasta un niño de hasta 12 años, ¿no? Entonces es bastante amplio. Pero en el paralelo en Lucas es una palabra que habla de la más tierna infancia, de un niño muy pequeño, de un bebé. Con lo cual, pues aquí se estaba hablando precisamente entonces de niños muy pequeños, de bebés incluso, ¿no?, en la más tierna infancia. Y entonces, pues eran traídos, ¿no?, seguramente por sus padres, para ser bendecidos. Entonces los niños evidentemente no lo habían pedido. Los niños además, sin duda, no serían incluso conscientes de ellos, y tampoco sabrían quién era Jesús, ¿no? Y sin embargo, pues eran traídos por los padres para que Jesús los bendijera. Y además esta bendición no tenía que ser solamente, por así decirlo, de palabra, ¿no?, a distancia, como cuando Jesús sanó al siervo del centurión, ¿no? Los tomó en brazos, y pues hubo ese contacto, digamos, físico, y hubo unos gestos, se puede decir así, unos ritos, ¿no?, o incluso una ceremonia, ¿no?,
no fue solamente de palabra, ¿no? Hubo todo, pues, unos actos, ¿no?, en esta bendición. Bien, pues con esta petición de la bendición, bueno, lo podemos intentar poner en el desarrollo de la Biblia, en el desarrollo de lo que es la historia de la salvación o de la teología bíblica, ¿no? Y bueno, pues al mismo tiempo vemos como que hay un avance, ¿no? Con esta petición de los niños hay también un avance en esta historia de la salvación o esta teología bíblica en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ya entrada los israelitas, ya lo sabemos, ¿no? Los israelitas eran los hijos de Abraham, eran descendientes de Abraham, con quien Dios había establecido un pacto, y los descendientes de Abraham eran herederos de las promesas del pacto. Y la señal de este pacto era la circuncisión. Génesis capítulo 17 es el capítulo en el que Dios ordena que todos los descendientes varones de Abraham y después de los israelitas recibieran la circuncisión. Y bien, pues, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el valor de la circuncisión? Bueno, pues ya sabemos que nuestros hermanos bautistas pues consideran esto como algo meramente nacional o meramente carnal, en todo caso no espiritual, no, según ellos, no significaba o representaba nada espiritual o ninguna promesa de tipo espiritual. Y en eso realmente se equivocan, porque la circuncisión era una señal ¿de qué? Era una señal de la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Y en la Biblia el Señor, en el Antiguo Testamento, prometía que iba a circuncidar el corazón de la descendencia de Abraham en Deuteronomio capítulo 30, sobre todo, cuando dice el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces era una promesa de la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, como también pues vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Leemos en el capítulo 2 y versículos 28 y 29, allí, y el que es, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres sino de Dios. Entonces la circuncisión era una imagen de la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Y en el capítulo 4 el apóstol también está hablando que la circuncisión era señal y sello de bienes espirituales. Era una promesa visible de bienes espirituales. Leemos en 4:11, y recibió Abraham la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Bien, pues entonces vemos que esto es, digamos, lo que está sobre la base, ¿no? Es digamos, el primer eslabón, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos, además, el tema de la bendición en la Biblia, ¿no? Si lo paramos a pensar, el tema de la bendición de los padres a los hijos, sobre todo en los pasajes del Génesis, de los patriarcas, ¿no? Vemos esto, sobre todo en la historia de Isaac, la bendición a Jacob y también a Esaú, y por encima de todo, el que destaca por encima de todo es Jacob bendiciendo
bendijo a sus 12 hijos y también pues a Manasés y a Efraín, los hijos de José, que, por así decirlo, adopta como hijos suyos, como 2 tribus más en Israel. Así, por lo tanto, pues esto, los capítulos finales del libro del Génesis, ¿no? También en Deuteronomio, al final están las bendiciones de Moisés a las tribus, ¿no? Que son los descendientes de cada hijo de José. Bien, pues los padres entonces, en los tiempos de Jesús, vemos, sentían esa necesidad también de que sus hijos recibieran la bendición de manos de Jesús. Y bueno, hay que también pues hacer alusión, como mínimo, que bueno, fue costumbre dentro de los judíos que en el judaísmo la bendición de los niños pequeños. Vemos en el Talmud, concretamente uno llamado Soferim, el capítulo 18, versículo 5, la tradición de llevar los niños a los ancianos, también rabinos o escribas, ¿no? Para que recibieran la bendición de Dios precisamente en el día de la expiación. Un día también con bastante significado, ¿no? El día de la expiación, un día de humillación, un día de arrepentimiento, de confesión, ¿no? Etcétera, y de ayuno, para que los niños recibieran la bendición. El libro del Talmud es bastante tardío, ¿no? No es contemporáneo de Cristo, son del año 800 o así, de nuestra era. Pero bueno, esta también costumbre de llevar a los niños, a los ancianos, en el día del Yom Kippur, del día de la expiación, se perduró hasta el siglo XIX. Ahí lo hacían los abuelos, los ancianos de cada familia. Y se puede ver también pues alguna relación con lo que estamos viendo en este pasaje. Entonces vemos que esto mismo que vemos, ¿no? El llevar a los niños a ser bendecidos en el día de la expiación, ¿no? Esta bendición no se puede hacer olvidando que los niños también están afectados por el pecado. Los niños también están afectados por el pecado. Y los niños, incluso los más pequeñitos, están afectados por el pecado. Los niños, todos los niños son herederos del pecado original. Y esto en el mismo Antiguo Testamento está enseñado. En el Salmo 51 explícitamente se nos dice que en pecado he sido concebido y en maldad he sido engendrado y en maldad me concibió mi madre, ¿no? Literalmente vamos a leerlo mejor, ¿no? Para ver lo que nos dice la palabra literalmente en un punto tan importante. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, el pecado de Adán no fue solamente el pecado de Adán, sino que en el pecado de Adán hemos pecado todos los descendientes de Adán. El pecado de Adán se ha transmitido a todos los descendientes de Adán. Ha sido, pues, ahora que estamos con el coronavirus, una especie de infección, se ha transmitido a toda su descendencia y bueno, al ser la fuente, el origen de toda la humanidad, se ha transmitido a todos sus descendientes. Bien, pues entonces hay que tener presente esto, esta bendición no se hace, ¿no? En la Biblia, por así decirlo, sorteando o evitando, pasando por alto, ignorando el hecho de que los niños son pecadores. Entonces, esta bendición, ¿por qué se hace? Pues sobre la base de 2 cosas. Primeramente, las promesas del pacto, de las que ya hemos hablado, que son selladas en la circuncisión, o lo eran en el Antiguo Testamento. Porque estas promesas, como hemos visto en Deuteronomio, circuncidará el corazón tuyo y el de tu descendencia. Y en el Nuevo Testamento vemos que las promesas son para vosotros y vuestros hijos, en Hechos capítulo 2, versículo 39, cuando Pedro está predicando el Evangelio en el día de Pentecostés, para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, las promesas del pacto es para los creyentes y para su descendencia. Entonces, eso es la base y después, por otra parte, evidentemente,
que la persona de Jesús ha hecho la provisión perfecta para el pecado, que su vida fue una vida de obediencia perfecta al Padre, que su muerte fue una muerte también en obediencia y fue un sacrificio sangriento para el perdón de los pecados, y que también no se quedó Jesucristo en el sepulcro, sino que fue levantado también, y nos dice que Jesucristo ha sido resucitado para nuestra justificación. Entonces no es, haciendo la vista gorda o pasando por alto, sino que Cristo ha hecho, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado, y de esa manera los niños pueden ser bendecidos por Él, ¿no? Y bien, pues esta petición o esta demanda de los padres, este deseo de los padres, encuentran aquí un obstáculo que son los discípulos, los rechazos de los discípulos. En el versículo 13 se nos dice que incluso los reprendían a los que los traían. Ellos pensaban que esto no estaba bien, ellos pensaban que no era correcto, que no era apropiado. Se preocupaban tal vez por el maestro, a lo mejor decían, no, él tiene tanto tiempo, tiene tantas ocupaciones, tan poco tiempo, que esto le va a cargar todavía más aquí su agenda ya apretada. A lo mejor pensaban, es que los niños no son suficientemente importantes. O a lo mejor decían, no, ellos ya han recibido la circuncisión, no hace falta, a lo mejor, una bendición de parte de Él. Bueno, en todo caso vemos que ellos eran, como dice la carta a los hebreos, eran tardos para aprender, se habían hecho lentos para comprender, para aprender, aunque por el tiempo que llevaban con Jesús tenían que ser maestros, pero eran lentos, porque en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 36, como vimos, dijo Jesús, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo le dijo, el que recibe mi nombre a uno de tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, vemos que estaba hablando de la importancia de los niños. Entonces, tenían que haberlo dejado, ¿verdad? Tenían que haber dejado que los niños no fueran a Él. Bien, pues en todo caso, vemos que todo esto, como nos podemos un poco imaginar por dónde iba, un poco la línea de lo visto hasta ahora, nos presenta entonces esta bendición de Jesús en la Biblia como un precursor bastante claro del bautismo de infantes, ¿no? El bautismo de infantes, evidentemente, ya sabemos que es una cosa que está negado, ¿no? Por los hermanos bautistas también, diciendo que este pasaje no tiene nada que ver con los bautismos, porque aquí no habla nada del bautismo, etcétera. Pero si lo miramos al fondo, vemos que realmente tiene que ver algo, ¿no? ¿Verdad? Porque, ¿qué es el bautismo de infantes? El bautismo de infantes es la ceremonia, ¿no? Porque es una ceremonia, no es de palabra, ¿no? O ya se sabe que ellos son hijos de creyentes y tienen la bendición de Dios. No, es una ceremonia, un acto concreto, por la que se pone, podemos decir así, en contacto sacramentalmente al niño con Cristo. ¿Para qué? Pues para que lo bendiga. ¿Para qué? Para que lo bendiga no solamente en la vida temporal, que sea guardado de mal, que esté sano, que le vaya bien en la vida, ¿no? Que por supuesto es también importante, ¿no? Sino, sobre todo espiritualmente, que también, de la misma manera que la circuncisión prometía la limpieza, la circuncisión del corazón, que es la remoción del pecado de su corazón, el bautismo, que simboliza la limpieza, la purificación de los pecados, para que sea efectivamente limpiado y purificado del pecado original y de los suyos propios, y por lo tanto sea salvo. Y ya sabemos, por lo tanto, que, a imagen de los discípulos, ¿no?, que rechazaban a los niños, hay también que vengan a Jesús para que Él los bendijera. Hay también muchos que rechazan, ¿no?, que se enfadan, que reprenden, ¿no?, incluso aquellos que lo quieren practicar, ¿no?, o que lo practicamos, ¿no?
y dicen, no, es que los niños no son conscientes. Los niños estos tampoco lo eran. O dicen, no, es que no creen, y si no creen no sirve para nada. Con lo cual, fijémonos, ¿no? Esto equivale a decir que para recibir el bautismo, uno ha de estar en posesión de lo que el bautismo significa. ¿Entendemos lo que digo? Uno ha de ser creyente, ¿no? Y si es creyente, tiene en posesión la purificación de pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que el bautismo, según la lógica bautista, ¿no? Y hablaremos, sé que es correcto hablar de bautista o no, tendría que ser más bien anabautista, pero bueno, da igual. Han de estar en posesión de lo que significa el bautismo, pero en esto se equivocan completamente. Se equivocan completamente. ¿Por qué? Pues porque para circuncidar a los niños del Antiguo Testamento no tenían que estar en posesión, y de hecho no lo estaban, la mayoría de ellos, de la circuncisión del corazón, de lo que la circuncisión significaba. El Señor no lo pedía. Y el Señor pidió con su autoridad que recibieran el sello como una administración de la promesa de Dios, como una promesa visible de Dios. Bien, pues entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos en el Nuevo Testamento que en el Nuevo Testamento el bautismo es nuestra circuncisión, que el bautismo es lo que ha seguido a la circuncisión, Colosenses capítulo 2 y versículos 11 y 12, leemos allí, ¿en quién? En Cristo también sois circuncidados con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados. Vemos lo que significa la circuncisión, el despojamiento del cuerpo de los pecados, la circuncisión del corazón, ¿no? En el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo, ¿cuál es? Sepultados juntamente con el bautismo. El ser sepultado juntamente con Cristo en el bautismo es llamado entonces la circuncisión de Cristo. Bien, pues entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que el bautismo es nuestra circuncisión en el Nuevo Testamento, y cuando además vemos que en la alianza, el pacto de los creyentes con Dios, o mejor dicho, que el pacto en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es uno y el mismo. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues Romanos 4 y Gálatas 3 y tantos otros lugares que se nos dice que los creyentes en Cristo somos hijos de Abraham. Entonces estamos en la misma alianza, herederos de las promesas, como dice Gálatas capítulo 3, ¿no? Somos hijos de Abraham y herederos de las promesas del pacto. Pues entonces, como por otra parte las promesas son para los padres creyentes y para los hijos, por consiguiente no se tiene que exigir a los hijos de los creyentes el estar en posesión de lo que significan las promesas para recibir la administración de las promesas. Es así de claro y es así de inapelable, y es, por lo tanto, podemos decir así, por lo tanto, que es la voluntad de Dios y es la ordenanza de Dios, porque Él no la ha cambiado, porque no ha cambiado nada en la Biblia, ¿verdad? No ha cambiado nada en la Biblia, y que entonces se tiene que dar a los niños, a los hijos de los creyentes, el bautismo. Bien, pues entonces hemos visto esta demanda de bendición por un lado y el rechazo de los discípulos, y ahora pues vamos a ver la respuesta de Jesús, que decíamos es doble. Primeramente, en el versículo 14
el mandamiento, ¿no? Dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No le impidáis a los niños venir a mí. Venir a mí, vemos, significa en este contexto ser llevados a mí, ser traídos a mí. Ellos son pequeños, no son conscientes, ¿no? No se lo impidáis. No se lo impidáis. Y también llama la atención que este mismo, digamos, verbo, esta misma palabra, lo encontramos en otros lugares en el Nuevo Testamento, precisamente en el contexto del bautismo, en el libro de los Hechos sobre todo, en el capítulo 8, en el versículo 36, el pasaje del bautismo del eunuco etíope, capítulo 8, versículo 36, cuando dice: entonces había en Jope, no, esto es el capítulo 9, el capítulo 8, 36, dice: y yendo por el camino llegaron a un cierto lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y cuando también fue Pedro a predicar a Cornelio, que fue la primera vez que se predicó, digamos, a los gentiles, digamos, en su territorio, en su propia casa, pues leemos en el capítulo 47: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En el caso de Hechos 8, por lo tanto, dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí en el capítulo 10 de Hechos, ¿puede alguno impedir? No, es el mismo verbo en el original, coluo, impedir. Y bueno, pues vemos que se utilizaba ciertamente o se utiliza en el Nuevo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento en el contexto del bautismo, digamos, dando a entender como que hubiera gente que considerara que no fuera apropiado que ellos recibieran el bautismo, en el caso del eunuco etíope por ser eunuco, ¿no? Y tal vez también por ser, pues, un gentil, y Cornelio claramente por ser gentil y no ser judío. Bien, pues entonces como que no era para ellos, como que no era apropiado para ellos. Y esto viene a confirmar una vez más la relación de este pasaje con el bautismo. Dice: no se lo impidáis, no se lo impidáis. Y la razón de ellos, la razón que da, volviendo aquí a Marcos capítulo 10, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. De los tales no significa de aquellos que son como ellos. Eso también es verdad, ¿no? En los pasajes, pero aquí esta palabra de los tales, siempre en el Nuevo Testamento, siempre viene a decir porque de ellos, porque de estos niños. No de los que tienen sus mismas características, no, sino de ellos, ¿no? Es como, por ejemplo, en Hechos 22. Podemos ver aquí 3 usos de esta palabra, ¿no? Para ver un poco el significado de la misma. Y se verá claramente. 22, cuando dice: y lo oyeron. Hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita a la tierra al tal hombre. A este hombre, a Pablo, quítalo. No a uno como él, no, al tal hombre, a este. O también cuando dice en Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 5. Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:5. Está hablando de aquel que había cometido, pues, pecado de fornicación, de incesto y tal, y dice: el tal se ha entregado a Satanás. El mismo, el tal, esa persona. O también en Gálatas capítulo 6 y versículo 1,
Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parte, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, al tal, a ese hombre, a esa persona. Entonces, cuando dice de los tales son el reino de Dios, lo que significa es que de ellos, de los niños, de estos niños, ¿no? No todos los niños del mundo, no todos los niños de todas las religiones o de todas las... No, está hablando de los hijos, de los que están con Dios en el pacto, ¿no? Y bien, pues entonces vemos que esto muestra que los niños tienen una parte en el reino de Dios. Los hijos de creyentes, los hijos del pacto, los hijos de la alianza. Esto muestra entonces que son santos, ¿no? Y esto entonces revela el misterio de 1 Corintios 7, ¿no? Que dice que los hijos de los creyentes son santos. Lo entendemos perfectamente de esta manera, a la luz de todo lo que hemos visto. Son santos, ¿no? Y por eso también se les ha de dar el bautismo, porque ya lo son. Y han de tener el lugar en la iglesia. Vemos que el apóstol Pablo está dando instrucciones y mandamientos a los hijos, a los niños, en las cartas, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿no? Y eso ya era así en el Antiguo Testamento, en el Decálogo: honra a tu padre y a tu madre. No está haciendo aquí, pues, excepciones, no. Esto es para cuando tú después, ¿no?, llegues a una edad, etcétera, 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 no. A los hijos de los creyentes les está dando este mandamiento. Se les considera, por lo tanto, miembros del reino y, por lo tanto, también de la iglesia. Bien, pues entonces tienen ese lugar. Y, por otra parte, vemos en el versículo siguiente, la segunda razón, el versículo 15, en Marcos 10, 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto es lo que decíamos al inicio, ¿no? Que de la misma manera que el matrimonio es esta imagen, sirve como imagen viva de la unión de Cristo y la Iglesia, pues el niño también es una imagen viva del que está en el reino de Dios, del ciudadano del reino de los cielos. ¿Y eso por qué? Pues porque los niños, bueno, pues reciben todo lo que los padres le enseñan, ¿no? Como un niño, ¿no? Ellos son una imagen viva de la fe. Ellos reciben todo, y sin cuestionar, ¿no? Todo lo que le enseñan los padres, ¿no? Bueno, y después, ahora también en la escuela, ¿no?, en su lugar, los maestros, etcétera, ¿no? Pero están completamente abiertas su mente, su espíritu, su corazón para recibir todo aquello que un mayor, la autoridad, ¿no?, un mayor, pues le da. Y no solamente por sentimiento de autoridad, ¿no?, sino también de dependencia, porque él es pequeño y porque el otro le está hablando y porque el otro le está enseñando, y todo lo que le da lo reciben. Y esto es una imagen para nosotros y para todos, de recibir la palabra de Dios, ¿no? Como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿no?, de aquellos que recibieron el amor de la verdad para ser salvos, recibir la palabra de Dios con amor. O también recibir a Cristo, es esto, ¿no? Recibir a Cristo, el anuncio de Cristo, el anuncio del Evangelio, de su obra, ¿no?, de la promesa de salvación a todo aquel que cree, ¿no? Eso es recibir a Cristo. Pues a todos los que lo recibieron, Juan capítulo 1, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos, es la imagen viva de la fe, ¿no?, de ese recibir lo que le enseñan los padres, recibir en ese espíritu de dependencia, también de sumisión, ¿no?, a los mayores, a los padres. Bien, pues entonces, ¿qué podemos sacar en la aplicación de todo esto? Pues bueno, al hilo de todo lo dicho, evidentemente, en primer lugar, la cuestión del bautismo de los infantes, que, bueno, pues sí, creo que si no ha estado todavía suficientemente claro, suficientemente establecido, creo que sí, que en este pasaje, a la luz de lo que hemos visto, está plenamente establecido, a la luz también del conjunto de la palabra de Dios, al conjunto de la Biblia.
Por lo tanto, no tienen razón aquellos discípulos que reprenden a aquellos que quieren que sus hijos, creyentes, quieren que sus hijos también reciban la bendición de Jesús en el bautismo, ¿verdad? Entonces es un llamamiento conciliatorio, sí, pero a que dejen esa actitud que es comparable a la histeria de los discípulos aquí en Marcos, ¿no? Una actitud histérica, ¿no? En contra, ¿no? Queriendo pues ser más sabios, más puros, más santos tal vez que Jesús o que Dios. Entonces el hacerlo es un problema, porque hemos visto en Hechos capítulo 10, ¿no, verdad? En Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica el Evangelio a Cornelio y los suyos, y creen, reciben el Espíritu Santo, y dice, ¿puede alguno acaso impedir el agua a aquellos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Pues es interesante, porque después del capítulo 11, Pedro está dando el informe, ¿no?, de lo que había hecho a la iglesia de Jerusalén, porque claro, eso fue una especie de pequeño escándalo, ¿no?, que hayan entrado los judíos en casa de un pagano, ¿no? Entonces dio un muy detallado informe, y entonces llega al capítulo 11, versículo 17, ¿no?, y habla, pues, el versículo anterior del bautismo del Espíritu Santo. Juan ciertamente, él se acordó de las palabras del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, así que si Dios les dio también el mismo don como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y aquí es una alusión también al bautismo, es el mismo verbo que hemos visto anteriormente, el mismo verbo. Cuando decía, ¿puede alguno impedir acaso a alguien? Pues aquí se traduce como estorbar a Dios. Aquel que pues se opone a esto, estorba los planes de Dios, ¿no? Está intentando estorbar su cumplimiento, no, a lo mejor no de manera consciente, pero es lo que está haciendo. Alejando pues a los niños, poniendo muros de separación a los niños donde no tendrían que estar, también levantando muros de separación dentro de la iglesia mismo, que no deberían estar, ¿no? Atentando contra la unión visible de la iglesia en muchos casos, ¿no? Y todo, pues ya digo, por una actitud de ultracorrección tal vez, ¿no?, que va mucho más allá de lo que Dios ha ordenado. Es la autoridad de Dios. Esto se hace por la autoridad de Dios y es la que se ha de invocar en todo esto. Pero en todo caso, y en segundo y último lugar, y con esto concluimos, es acerca del lugar de honor, ¿no?, en el reino de Dios. La iglesia es la manifestación visible del reino de Dios. ¿Y por qué esta expresión del lugar de honor que han de tener ellos? Porque leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 al 24. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, con mayor razón, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos con más honra. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así, por lo tanto, Dios ha ordenado que los niños, que son miembros, y que por razón de su edad o por otras consideraciones, pues no se le presta o no tienen ese honor, pues que tengan ese lugar de honor en nosotros, entre nosotros, no excluyéndolos, no poniéndolos al margen, sino recibiéndolos, ¿no?
y haciendo pues que ellos, bueno, pues no voy a decir que todo gire en torno de ellos, no vamos a decir que tienen que ser aquí niños mimados, porque también tienen que recibir una instrucción en el Señor, conforme a la palabra de Dios en todas las cosas, ¿no? Pero en todo caso, pues hemos de estar velando siempre por su bienestar, por su integridad, no solamente física, sino también espiritual en la iglesia, ¿no? Han de estar presentes en los cultos, no se les tiene que poner digamos, en otro lugar a la hora de la predicación porque los pobres no lo van a entender. Bueno, no lo entenderán ahora, pero cada día van a entender un poquito más y llegará un día que van a pillar enteramente las predicaciones. Lo puedo esto asegurar. Y esto es un proceso como es el crecimiento, ¿no? Es un momento que a partir de ahora se entiende completamente. No, esto es un proceso continuado. Tienen que estar ahí presentes, tienen que estar presentes en la vida de la Iglesia. Nuestra mayor, pues, responsabilidad, ¿no?, de los padres, también un poco supervisados por la Iglesia, pero sobre todo de los padres, es enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Y asimismo, pues es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Timoteo. Timoteo, en el capítulo 3, antes de decir, pues hablando de toda escritura es inspirada por Dios, este pasaje tan importante, tan conocido, dice que, el versículo 14 y 15, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y la palabra de la niñez es la palabra de la más tierna infancia, es la palabra del bebé desde que eras un niñito, un bebé, ¿no? Te han dado pues no solamente pues el pecho tu madre, sino también tus padres te han dado la palabra de Dios. Y no ha habido un momento en tu vida que la palabra de Dios no estaba en tu boca, porque te la han enseñado tus padres. Bien, pues por supuesto también en la casa, en el matrimonio, pues ha de ir bien también, ¿no? Porque así es nuestro deber, el uno con el otro, es el compromiso que tomamos, ¿verdad?, en la boda, pero también por causa de los hijos el Señor nos lo da. Es una razón suplementaria, ¿no?, y de hacer que las cosas en el hogar vayan bien. Y bien, pues esa es la mayor bendición, ¿no?, cuando una iglesia está llena de niños, ¿no? Hay muchos niños, ahí hay alegría, y ahí vemos una señal también de la bendición de Dios, ¿no? Los muchos o los pocos que el Señor nos dé, ¿no? Pero en todo caso, los que el Señor nos dé somos responsables pues, de procurar el bien de ellos en el Señor, como hemos visto. Y, por supuesto, hemos de ser pues como niños, ¿no? En un buen sentido de la palabra. No nos vamos a infantilizar, no nos vamos a volver aquí como niños pequeñitos, ¿no? Pero en un cierto sentido sí que es verdad. Para recibir la palabra de Dios con mansedumbre, nos dice la palabra, pero también en 1 Corintios capítulo 14, y con esto acabo, y versículo 20 dice el apóstol Pablo a todos los creyentes, independientemente de su edad: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. No seáis niños, no seáis infantiles, no os hagáis como niños, ¿no? No. Pero dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Hemos de ser niños para el mal. Hemos de ser inocentes para el mal. Hemos de ser guardados del mal. No tratar de experimentar, ¿no? Me voy a inocular este virus para que en mi cuerpo genere anticuerpos. No, hemos de guardarnos del mal, no conocer en la medida que podamos el mal, no experimentar con él, ¿no? Guardarnos del mal como niños, sin malicia. Pues que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.